Detente, no des ni un paso, debes escuchar este mensaje. El final te sorprenderá. En unos minutos te voy a contar algo sobre San Miguel Arcángel que muy poca gente sabe. Algo que está escondido en uno de los versículos más ignorados de toda la Biblia y que cuando lo entiendas va a cambiar completamente la manera en que enfrentas tus batallas más difíciles. Quédate porque eso lo vemos más adelante y no te puedes perder ese momento. Pero primero necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que hay algo que trabaja activamente en tu contra? No una persona, no una mala racha, sino algo más profundo, algo invisible, como si cada vez que intentas levantarte, algo te empuja de regreso hacia abajo con una precisión que parece demasiado exacta para ser simple coincidencia. Cuando finalmente decides cambiar, aparece la tentación más fuerte de tu vida. Cuando finalmente tienes paz, explota el argumento más absurdo. Cuando finalmente empiezas a creer que las cosas pueden mejorar, algo lo derrumba todo de un solo golpe. Si eso te resuena, entonces este mensaje es exactamente para ti. Y necesito que te quedes hasta el final, porque hay una verdad específica sobre Miguel Arcángel que nadie está diciendo y que tiene el poder de darte esperanza donde ya no creías que quedaba esperanza. Perdón, donde sientes que es imposible perdonar. Y fe, donde la lógica dice que ya no hay razón para creer. Mi nombre es Dios, ya lo conoce. Y si este canal te da algo nuevo hoy, si algo de lo que escuchas te mueve por dentro, te pido que te suscribas y actives la campanita. No por el número, sino porque hay mucho más contenido como este preparado para ti y no quiero que te lo pierdas. Ahora sí, empecemos. No con carne, no con huesos, no con dudas ni miedos. Dios lo creó con luz, con fuego, con una voluntad que nunca ha cedido en toda la eternidad. Lo creó para una misión que ningún ser humano podría cargar, y le puso un nombre que no es solo un nombre, es una pregunta, es un desafío, es una declaración de guerra contra todo lo que se oponga a Dios. Miguel, Arcángel, el que es como Dios. Ahora existe una diferencia enorme entre saber el nombre de alguien y conocerlo verdaderamente. Todos hemos visto el nombre de Miguel Arcángel en estatuas, en pinturas renacentistas, en estampitas que las abuelas guardan en la cartera junto a fotos de los nietos, en tatuajes que cubren brazos y espaldas de personas que han vivido batallas que nadie más entiende, en cadenas de oro que cuelgan sobre el pecho de hombres y mujeres que saben lo que es caer al fondo y necesitar que algo sobrehumano los sostenga. Pero saber el nombre no es conocerlo. Y hoy vamos a conocerlo de verdad. Para entender quién es Miguel, tenemos que ir al principio. No al principio de la historia humana, al principio de todo. Antes de que existiera el tiempo, Dios creó seres de luz pura. Los llamamos ángeles, pero no eran simples mensajeros con alas blancas y caras inocentes. Eran seres de poder inmenso, de inteligencia sobrehumana, de voluntad y carácter propios. Seres que podían tomar decisiones, seres que podían elegir. Y entre todos ellos uno destacaba, no porque fuera el más bello, ese era Lucifer, el portador de la luz, el querubín que brillaba más que todos, tan hermoso que su sola presencia era como contemplar el sol en toda su gloria. No porque fuera el más sabio, ese era Gabriel, el mensajero perfecto, el que conocía los planes de Dios y los transmitía con precisión absoluta. Miguel destacaba por algo diferente, algo que en el mundo de hoy se subestima, porque no hace ruido, no genera aplausos, no aparece en los titulares. Miguel destacaba por su lealtad absoluta, no la lealtad fácil de los tiempos de paz, no la lealtad de cuando seguir a Dios no cuesta nada, sino la lealtad que se forja en el fuego de la decisión más difícil. Y esa decisión llegó de la manera más inesperada. Lucifer, el ser más hermoso, más poderoso, más brillante del cielo, levantó su estandarte de rebelión, dijo las palabras que cambiarían la historia del cosmos para siempre: no seré siervo, seré igual a Dios o más grande. Y un tercio de los ángeles lo siguió, arrastrados por la fascinación de su poder,
seducidos por la promesa de su grandeza. En ese momento, fue Miguel quien se puso de pie, fue Miguel quien tomó las armas, fue Miguel quien miró al ser más impresionante que jamás había existido, al ser que todos admiraban, y dijo: «No, hasta aquí, tú no eres Dios», y respondió con un grito de batalla que resonó en toda la eternidad. Ese grito era su nombre, Micael, en hebreo. ¿Quién como Dios? No yo soy el más grande, no yo soy el más fuerte, sino, ¿quién puede compararse a Dios? ¿Quién se atreve a pretender que hay algo superior? Esa es la diferencia entre un guerrero del ego y un guerrero de la fe. Lucifer peleaba por su gloria, por su trono, por su reconocimiento. Miguel peleaba por algo infinitamente más grande que él mismo. Y eso lo hace diferente a cualquier héroe que hayas conocido en cualquier historia. Pero ahora viene algo que necesito que escuches con mucha atención, porque es la conexión entre la guerra del cielo y la guerra que tú estás peleando ahora mismo en tu vida. Y esto te lo explico en un momento, pero antes necesito que entiendas algo sobre la batalla de Daniel, porque sin eso, lo que viene después no va a tener el mismo impacto. El libro de Daniel describe algo que cuando lo lees con cuidado te sacude el alma. Daniel había estado ayunando y orando durante 21 días. 21 días de angustia genuina, de buscar respuestas con desesperación, de clamar al cielo, vaciándose completamente, y al final de esos 21 días, un ángel se le apareció y le dijo algo que debería detenerte en seco. Desde el primer día que pusiste tu corazón en entender, tu oración fue escuchada. ¿Lo captas? Desde el día 1. Desde el primer momento en que Daniel abrió su boca y habló con Dios, la respuesta ya estaba en movimiento. Pero el mensajero tardó 21 días en llegar. ¿Por qué? El ángel lo explica sin rodeos. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Hubo una batalla real, intensa, de 21 días de duración, en una dimensión que Daniel no podía ver desde su cuarto de oración. Y el ángel que venía con la respuesta de Dios tardó 21 días porque algo se interponía, algo resistía, algo peleaba para que esa respuesta no llegara a su destino. ¿Y quién finalmente rompió esa resistencia? ¿Quién despejó el camino para que la respuesta de Dios llegara a Daniel? Miguel, uno de los príncipes principales, el guerrero que Dios envió cuando la situación lo requería. Ahora quiero que te hagas esta pregunta con toda la honestidad que puedas. ¿Cuántas veces en tu vida has orado, has esperado, has clamado con el corazón partido y la respuesta parecía no llegar? ¿Cuántas veces te has preguntado si Dios realmente escucha, si realmente le importas, si no eres demasiado insignificante para que el Creador del universo se detenga en tus problemas? ¿Y si la respuesta llegó desde el primer día, pero había algo oponiéndose en el camino? ¿Y si la demora no era silencio de Dios, sino batalla en tu favor? Esto cambia todo. Y hay algo más sobre esta historia que todavía no te he contado, algo que conecta directamente con el perdón y que es probablemente lo más liberador que vas a escuchar hoy. Lo vemos más adelante. Pero primero, necesito que entiendas por qué la batalla espiritual es tan personal, porque tú también estás en una guerra, no con espadas ni ejércitos visibles, pero la batalla es completamente real. La batalla contra la desesperanza que te despierta a las 3 de la mañana y te hace repasar todos tus errores en el silencio. La batalla contra el resentimiento que te come por dentro, pero no puedes soltar, porque soltar se siente como perder y ya perdiste demasiado. La batalla contra esa voz que te dice que no eres suficiente, que ya es muy tarde, que la gente como tú no merece las cosas buenas. Esa batalla es real. Y Miguel Arcángel no es solo un personaje guardado en páginas amarillas de libros antiguos. Es el patrón de esa misma batalla que tú estás peleando ahora mismo. Si llevas tiempo buscando contenido que hable de estas cosas con profundidad real, que no se quede en la superficie, suscríbete ahora mismo. Este canal existe exactamente para eso, para ir a los lugares donde pocos se atreven a ir. Y hay mucho más por explorar juntos. Ahora sí, el perdón.
quiero hablarte de algo que nadie en los espacios de fe dice con total claridad, porque suena demasiado duro, demasiado desafiante, demasiado contrario a la imagen reconfortante que muchos prefieren proyectar. El perdón es la batalla más difícil que un ser humano puede enfrentar en toda su vida, no la adicción, aunque destruye familias y roba años enteros, no la pobreza, aunque aplasta la dignidad y cierra puertas, no la enfermedad, aunque pone a prueba cada recurso que tienes. El perdón es más difícil que todo eso, y voy a decirte exactamente por qué. Porque la adicción tiene una sustancia que la alimenta, y cuando quitas la sustancia, la batalla tiene un frente claro. La pobreza tiene causas identificables y soluciones posibles. La enfermedad tiene diagnóstico y tratamiento. Pero el perdón no tiene protocolo. No hay pasos numerados que garanticen la libertad. No hay medicamento que disuelva el resentimiento. No hay cirugía que extraiga el dolor de la traición. El perdón te pide que hagas algo que va contra cada instinto de autopreservación que tienes, que liberes a alguien que no merece ser liberado, que sueltes una deuda real, legítima, que ese alguien genuinamente te debe, que renuncies al derecho más humano y más comprensible que existe, el derecho a la justicia. Y la peor parte, la parte que nadie te dice cuando hablan del perdón, como si fuera un evento de un solo momento, es que el perdón no duele solo una vez. Perdono hoy con toda mi voluntad. Mañana el recuerdo regresa activado por una canción, por un olor, por una fecha, y el dolor está fresco otra vez. Y tengo que perdonar de nuevo. Y al día siguiente. Y 10, 20 años después, cuando ya creías estar libre y de repente algo lo trae de vuelta. El perdón no es un evento, es una guerra de larga duración, y ahora llegamos al versículo que mencioné al inicio. Ese que está escondido en una de las cartas más cortas e ignoradas de la Biblia, y que cuando lo entiendes completamente, redefine todo lo que creías saber sobre el perdón. La carta de Judas, versículo 9, un solo versículo. Escucha esto con toda la atención que puedas. Pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo y disputaba por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Quédate en esta escena, visualízala. Miguel Arcángel, el guerrero más poderoso del cielo, el que venció a Lucifer en la guerra más grande del cosmos, está disputando directamente con el diablo, no con un enemigo menor, con el adversario mismo, con el ser que fue el más poderoso antes de su caída. Y Miguel tiene todo el poder para aplastarlo, tiene la razón completamente de su lado, tiene la autoridad para ejecutar el juicio, y en lugar de usar ese poder, en lugar de pronunciar maldición, lo que hace Miguel es decir 3 palabras: «El Señor te reprenda». ¿Por qué? ¿Por qué el guerrero más invencible del cielo no aplasta al diablo cuando tiene la oportunidad perfecta? La respuesta tiene la capacidad de cambiarte la vida, porque Miguel entendió algo que la mayoría de nosotros tardamos toda una vida en aprender. No todo lo que puedo hacer, debo hacerlo. Tener el poder no obliga a usarlo. Tener la razón no justifica. Destruir. Tenía el poder, pero eligió no usarlo por ego ni por demostración. Tenía la razón, pero no convirtió tener la razón en una licencia para hacer lo que quisiera. Tenía la fuerza, pero la puso en manos de algo infinitamente más grande que él. El Señor te reprenda. Esa frase es la definición más perfecta del perdón verdadero. No el perdón dulce y fácil que a veces nos venden, el perdón real, el que cuesta, el que libera completamente. No significa lo que hiciste estuvo bien, no significa que no me hiciste daño. No significa que mereces seguir en mi vida, significa esto: esta deuda ya no la cobro yo, este juicio ya no lo ejecuto yo, se lo entrego a Dios, que Él juzgue, que Él haga justicia de la manera que solo Él puede hacerla. Piensa en la persona que más daño te ha hecho en la vida, un padre que te abandonó cuando más necesitabas saber que eras amado, una pareja que te traicionó de una manera que reconfiguró tu capacidad de confiar en alguien, un
amigo que, cuando eras más vulnerable, eligió su conveniencia sobre tu lealtad, alguien que abusó de ti, que te robó algo que no puede ser devuelto. Imagínate mirando a esa persona y diciendo, no con rabia sino con paz profunda, el Señor te reprenda, no para defenderlos, no para justificar lo que hicieron, sino para liberarte tú, porque el perdón nunca fue para el otro. Esa es la mentira que nos hace resistirnos a perdonar durante años. Creemos que perdonar es hacerle un regalo al que nos dañó, pero el perdón es el regalo más poderoso que puedes hacerte a ti mismo. Mientras cargas el resentimiento, mientras alimentas el odio en silencio, mientras te aferras al derecho de estar enojado, esa persona sigue teniendo poder sobre ti, sigue viviendo en tu cabeza sin pagar renta, sigue robándote el presente mientras tú le das poder sobre tu futuro. El perdón dice, salte de mi vida, ya no tienes poder aquí, me lo recupero. Y hay algo más profundo que esto que necesito decirte. Hay personas que necesitan perdonar no a alguien más, sino a sí mismas. Y este es el perdón más difícil de todos. El perdón por las decisiones que tomaste con información incompleta, con heridas abiertas, con miedos que no sabías cómo manejar y que de todas formas destruyeron algo que amabas. El perdón por el tiempo que perdiste. El perdón por la persona que fuiste en el capítulo más oscuro de tu historia. El perdón por haberle fallado a alguien que dependía de ti. La culpa sin perdón no produce cambio, produce parálisis, produce personas que viven con el freno de mano puesto, incapaces de avanzar porque están atrapadas mirando hacia atrás. Y Dios no te llamó a ser un museo de tus errores, te llamó a ser un testimonio de su gracia. Si en este momento sientes algo moviéndose dentro de ti, una presión en el pecho, algo que quiere soltarse pero no sabe cómo, te invito a hacer una pausa. Cierra los ojos, piensa en lo que llevas cargando y dilo aunque no lo sientas completamente todavía. El Señor te reprenda, ya no cargo esto. Porque algunas liberaciones empiezan antes de que las sintamos, empiezan cuando decidimos pronunciarlas. Ahora viene algo que muchos van a necesitar escuchar. Algo sobre los momentos en que la fe parece no servir de nada, sobre las oraciones que parecen no llegar a ningún lado, sobre la esperanza que se agota después de años de esperar. Hay un momento en la vida de cada persona que yo llamo el momento del colapso. No es el momento en que las cosas van mal, porque las cosas pueden ir terriblemente mal y uno aguanta. Los seres humanos tienen una capacidad de resistencia que sorprende. El momento del colapso es cuando las cosas van tan mal, por tanto tiempo, con tanta intensidad, que ya no sabes cómo aguantar. Cuando los recursos internos se agotan. Cuando pierdes la fe, no solo en que las cosas puedan cambiar, sino en tu propia capacidad de seguir siendo la persona que necesitas ser. Es cuando te resignas sin palabras, con una rendición silenciosa que se instala en el fondo de todo y cambia la manera en que enfrentas cada día. Quizás estás en ese momento ahora mismo, y quiero que sepas algo que no se dice suficiente. Los guerreros más grandes de la historia de la fe vivieron en ese momento. No lo visitaron brevemente, lo habitaron. Daniel no estuvo en el foso de los leones de paseo, estuvo ahí toda una noche, rodeado de bestias que podían despedazarlo en segundos. Déjame llevarte a esa noche, porque hay algo en esa historia que quiero que escuches de una manera diferente a como quizás la escuchaste antes. Daniel era un hombre que nunca dobló la rodilla ante los ídolos de Babilonia en toda su vida, que nunca traicionó su fe por conveniencia ni por miedo. Incluso cuando el rey Darío firmó una ley que decía que orar a cualquier dios que no fuera el rey era sentencia de muerte, Daniel fue a su cuarto, abrió su ventana hacia Jerusalén exactamente como lo hacía, voló 3 veces al día todos los días y oró. Lo vieron, lo arrestaron y lo echaron al foso de los leones. Esa noche, en la oscuridad absoluta de ese foso, con el sonido de los leones respirando a su alrededor, con la piedra sellada sobre la entrada, Daniel tuvo que tomar la decisión más difícil que un ser humano puede tomar. No la decisión de escapar,
no había escape posible, no la decisión de pedir ayuda, no había nadie que pudiera dársela. La decisión de seguir creyendo cuando no había absolutamente ninguna razón visible para creer. No había ángeles visibles, no había voz audible, no había señal, solo oscuridad, solo peligro, solo la promesa de un Dios que en ese momento parecía completamente silencioso. Y Daniel eligió creer. Al amanecer, el rey corrió al foso. Un rey corriendo, eso nos dice todo sobre la angustia que pasó esa noche. Y llamó a Daniel con voz angustiada. Y desde adentro del foso, desde la oscuridad, donde todo indicaba que debería haber solo silencio, llegó una voz. Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Su ángel. En las tradiciones más antiguas del judaísmo y en la interpretación de siglos de santos y teólogos, el ángel que estuvo en ese foso con Daniel era Miguel, no porque Daniel lo viera, no porque Daniel lo pidiera específicamente, sino porque Dios lo envió silenciosamente, invisiblemente, eficazmente. La protección divina no siempre es visible, no siempre llega con efectos especiales ni señales espectaculares. A veces es completamente invisible a tus sentidos, pero completamente real en sus resultados. Los leones que debían destrozarte no lo hicieron. Ahora necesito que esto aterrice directamente en tu vida, porque lo que viene ahora es lo más importante de todo lo que hemos hablado hasta aquí. ¿Cuántos fosos de leones has sobrevivido ya? Piénsalo en serio. Haz un inventario honesto. Las noches en que no sabías cómo iba a llegar el dinero y alguna manera llegó. La enfermedad que los médicos no sabían cómo tratar y que se dio. La relación que se rompió en pedazos y que de alguna manera sobreviviste. El momento en que tocaste fondo, de cualquier manera que eso haya significado para ti específicamente, y que de alguna manera no fue el final. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Fue solo tu fuerza? ¿Solo tu inteligencia? ¿O quizás hubo algo más que no viste, pero que estaba presente haciendo su trabajo en silencio? Quizás Miguel cerró bocas de leones que tú nunca supiste que estaban abiertas. Quizás apartó peligros que nunca sabrás que existieron. Quizás te sostuvo en noches que no recuerdas porque dormiste sin saber lo cerca que estuviste del borde. La gratitud más profunda no es por lo que sabemos que recibimos, es por lo que nunca supimos que fue detenido. Y esto nos lleva a la esperanza. No la esperanza fácil que nace cuando las cosas van bien, sino la que solo los que han estado en el foso conocen de verdad. La esperanza que dice, no veo cómo va a mejorar esto, no entiendo cuándo, no tengo evidencia visible suficiente, pero decido creer de todas formas, porque algo en mí, algo más profundo que mis circunstancias, más fuerte que mi miedo, más persistente que mi duda, me dice que esto no es el final. Esa esperanza no viene de la circunstancia, viene de la decisión deliberada de confiar en que Dios es más grande que tu problema. Que el guerrero que nunca duerme, que nunca se cansa, que nunca abandona el campo, sigue luchando por ti aunque no lo veas ni lo sientas. Antes de continuar, quiero pausar un segundo. Si estás llegando a este canal por primera vez y lo que estás escuchando te está dando algo, te está moviendo por dentro, suscríbete ahora mismo, porque hay decenas de mensajes como este preparados para ti. Mensajes sobre los momentos más difíciles de la vida y cómo la fe los atraviesa. No te lo pierdas. Ahora, existe una escena en el libro del Apocalipsis que es una de las más poderosas de toda la Escritura Sagrada y que tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Capítulo 12. Un dragón enorme, feroz, rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, símbolo de todo lo que se opone a Dios, del caos, de la destrucción, de la mentira elevada a sistema de gobierno, y frente a ese dragón, los ángeles del cielo listos para la batalla más grande de la historia, y al frente de esos ángeles, Miguel. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían al dragón. El dragón y sus ángeles combatían, pero no prevalecieron, y no hubo lugar para ellos en el cielo.
el gran dragón fue arrojado fuera. El dragón fue arrojado, no porque la batalla fuera fácil, era la más grande del cosmos, no porque el dragón no tuviera poder, tenía suficiente para arrastrar las estrellas del cielo. Fue arrojado porque Miguel y los suyos no cedieron, persistieron, no se rindieron, y finalmente la victoria fue completa. Y después de esa victoria, el texto dice algo que necesita aterrizar en tu corazón. Han vencido al acusador por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 3 elementos de la victoria. Primero, la gracia de Dios que nadie puede merecer ni ganar. Segundo, el testimonio, la historia de lo que Dios hizo en tu vida. Y tercero, el coraje de creer más allá del miedo, de seguir adelante, aunque el costo sea alto. Eso es esperanza en acción, no pasiva, no resignada. Esperanza que pelea, que no cede, que se levanta cuando la lógica dice que debería quedarse en el suelo. Ahora quiero hablarte de la fe con una honestidad que quizás pocas veces has escuchado en un espacio como este. La fe no es la ausencia de duda. La fe es elegir creer a pesar de la duda. Hay millones de personas que abandonan su fe en el momento más equivocado simplemente porque cometieron el error de creer que dudar significa no creer. Y esa confusión ha costado carísimo a demasiadas personas. La duda no es el opuesto de la fe. La indiferencia es el opuesto de la fe. Cuando dudas, todavía te importa, todavía estás buscando. Todavía hay algo en ti que no está satisfecho con respuestas superficiales, que exige algo más real. Eso no es ausencia de fe. Eso es fe en proceso. Fe que está creciendo a través del fuego de la pregunta honesta. La fe de Miguel no era ciega, era informada. Miguel conocía el poder de Lucifer de primera mano, recordaba lo que era en su gloria original, sabía exactamente con quién se estaba enfrentando, y aún así, eligió creer que Dios era más grande, no porque no tuviera razones para dudar, sino porque las evidencias que ya tenía sobre quién era Dios pesaban más que los argumentos del adversario. Hay un texto en Hebreos que quiero que escuches como si fuera la primera vez. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Sustancia, no ilusión, no deseo vago. Sustancia, algo con peso real. La fe en sí misma tiene una realidad que existe más allá de lo que puedes verificar con tus sentidos físicos. Cuando confías en Dios en medio de la tormenta, esa confianza no es un acto de negación de la realidad. Es un acto que crea realidad. Tiene peso, tiene impacto, mueve cosas en dimensiones que tus ojos no pueden medir, pero que son completamente reales. Evidencia. La fe no es ciega, es evidencia de algo que no ves todavía. Como un científico que confía en una hipótesis antes de tener todos los datos, porque los que ya tiene apuntan consistentemente en esa dirección. La fe dice, no veo el resultado todavía, pero todo lo que he visto hasta ahora sobre quién es Dios, sobre cómo ha actuado en mi historia, sobre las veces que estuvo ahí cuando no debería haber estado, me dice que este Dios es confiable. Y eso te lleva a algo personal, tus propias evidencias, no las de otra persona, no las de un libro antiguo, aunque esas también cuentan, las tuyas. Los momentos en tu vida en que algo sucedió que no tenía explicación completamente natural, las puertas que se abrieron cuando todo debería haberse cerrado, las personas que aparecieron exactamente cuando más las necesitabas, de maneras que no puedes atribuir solo a la casualidad. Las fuerzas que encontraste dentro de ti cuando por cualquier cálculo razonable no deberías haber tenido ninguna izquierda. Esos momentos son tu evidencia, no evidencia prestada, tu evidencia personal e intransferible, la base sólida sobre la cual puedes levantar una fe que aguante las tormentas más fuertes que estén por venir. Pero necesito hablar también de algo que muchos evitan en estas conversaciones porque incomoda.
¿Qué pasa cuando la fe parece no dar resultados? ¿Qué pasa cuando oras y oras con fidelidad y disciplina y el cielo parece de acero, sin respuesta, sin señal, sin nada? ¿Qué pasa cuando las personas que no creen parecen prosperar y las que creen parecen sufrir más que nadie? ¿Qué pasa cuando la injusticia gana, cuando el malo queda impune, cuando el bueno muere joven, cuando una oración que debería haber sido respondida con un sí termina recibiendo un silencio que duele más que cualquier no? Esta es la pregunta que ha roto la fe de más personas que cualquier argumento intelectual o filosófico que hayas escuchado. Y no voy a pretender que tengo una respuesta perfecta, limpia y satisfactoria a esa pregunta, porque nadie la tiene. Cualquiera que te diga que sí la tiene, está simplificando algo que es genuinamente complejo y doloroso. Pero sí tengo esto, y lo digo con toda la convicción que tengo. Miguel Arcángel pelea en una dimensión que tú no puedes ver, y eso cambia el marco desde el cual evalúas lo que está pasando. Cuando el mundo visible dice que nada está pasando, puede haber una batalla masiva en el mundo invisible que está cambiando todo. Cuando el mundo visible dice que Dios no responde, puede haber una respuesta en camino que está siendo disputada, resistida, demorada por fuerzas en una dimensión que tus sentidos no detectan. Igual que el mensajero de Daniel tardó 21 días, no porque Dios no hubiera respondido, sino porque había una batalla que resolver en el camino. La historia de Daniel nos enseña algo fundamental que transforma la manera en que esperas. Hay un lapso de tiempo entre el cielo y la tierra. No porque Dios sea lento ni indiferente, no porque tu oración no valga suficiente, sino porque la batalla es real y tiene su propio tiempo. Y tu papel en esa batalla, tu contribución más poderosa, no es una espada, ni una estrategia, ni una habilidad especial. Tu arma más poderosa es la persistencia en la fe. Es seguir creyendo cuando no tienes razones visibles suficientes para creer. Es levantarte mañana con la misma confianza con que te levantaste ayer, aunque ayer no vino ninguna señal. Es decir, gracias antes de ver el resultado, no después. Es honrar a Dios con tu confianza en el silencio, tanto como lo honras en los momentos de respuesta clara. Cada vez que eliges creer cuando no tienes evidencia nueva para hacerlo, estás activando algo en el plano espiritual que no puedes medir, pero que es completamente real. Cada vez que te niegas a rendirte cuando todo el contexto visible dice que rendirse sería lo razonable, estás peleando la batalla de la manera más efectiva posible. Eso es lo que finalmente derrota al dragón. No la fuerza bruta, no la estrategia perfecta, sino la fe inquebrantable combinada con la gracia de un Dios que nunca deja de moverse a favor de los suyos. Quiero hablarte ahora de algo sobre Miguel que pocas personas conocen y que creo que es uno de los aspectos más hermosos de todo lo que hemos explorado hoy. En las tradiciones judías y en los primeros siglos del cristianismo, Miguel no era solo el general de los ejércitos del cielo en las batallas cósmicas. Era considerado el guardián especial del pueblo de Dios, no en el sentido de una protección distante y abstracta, sino en el sentido de un cuidado activo, presente, profundamente personal. En el libro de Daniel, capítulo 12, Dios hace una promesa específica al pueblo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. De parte de, no neutral, no observando desde lejos. De parte de, tomando partido, tomando posición activa, inequívoca en favor del pueblo. Y la promesa es que en los momentos de mayor presión, cuando la tribulación es tan intensa que parece insoportable, Miguel no se queda viendo desde arriba, se levanta, se pone en movimiento, entra en el campo de tu lado. Eso significa algo específico para ti. Si en algún rincón de tu corazón todavía hay fe, aunque sea pequeña, aunque haya sido dañada por el fuego de las circunstancias, esa promesa también es para ti. En tus momentos de mayor presión,
Miguel se levanta de tu lado. Hay un concepto del mundo militar que ilumina esto de una manera que encuentro muy poderosa. En el campo de batalla existe lo que se llama cubrir el flanco. Cuando un soldado avanza en territorio peligroso enfocado en el objetivo que tiene enfrente, sus flancos quedan expuestos. Nadie puede pelear mirando en todas las direcciones a la vez sin perder efectividad. Nadie puede avanzar hacia el objetivo y defender simultáneamente todos los ángulos de ataque posibles. Por eso, en el combate real, los soldados no avanzan solos. Alguien cubre los flancos. Alguien vigila lo que el que avanza no puede ver. Eso es exactamente lo que Miguel hace por ti. Tú avanzas. Tú oras. Tú confías. Tú tomas decisiones con lo que tienes. Y Miguel cubre lo que tú no puedes ver. Las tentaciones que vienen de ángulos que no estás monitoreando. Los ataques que vienen en tus momentos de mayor vulnerabilidad. Las batallas en dimensiones que tus sentidos físicos no alcanzan, pero que tienen consecuencias completamente reales en tu vida. No estás solo en esto. Lo que parece soledad total en los momentos más oscuros no es soledad real. Es incapacidad de ver lo que está presente. He conocido personas que llegaron al punto más oscuro de su existencia. Personas que habían perdido todo: la salud, la familia, el dinero, la esperanza. Personas que estaban en el filo del precipicio sin ver razón para dar un paso más hacia adelante. Y en ese momento exacto, no en un momento de triunfo, no cuando las cosas estaban bien, sino en el punto más oscuro de todos, algo los detuvo. Algunos lo describieron como una voz, otros como una sensación en el pecho que no podían explicar. Otros simplemente no encuentran las palabras correctas para describirlo. Algo los sostuvo, algo que no vino de ellos mismos, porque en ese momento ellos mismos ya no tenían nada. Y después de ese momento sus vidas cambiaron, no de un día para otro, no sin más dolor ni más lucha. Pero algo había cambiado en el interior de una manera que no se podía deshacer. Una certeza que no tenía explicación racional. No estoy solo. Hay algo que lucha por mí. Hay algo que me conoce y que no está dispuesto a dejarme ir. Yo creo que eso es Miguel. No solo en las grandes batallas cósmicas del Apocalipsis que parecen tan lejanas de la vida cotidiana, también en el filo del precipicio de una vida ordinaria, también en la noche más oscura de una historia que nadie más conoce completamente, también en tu historia. Y hay algo que necesito decirte sobre ese momento del precipicio que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. El hecho de que hayas llegado al precipicio no significa que Dios falló, no significa que tu fe no sirvió, no significa que mereces lo que estás viviendo, significa que estás en el tipo de batalla que produce los testimonios más poderosos que existen, los testimonios que cambian vidas, los testimonios que hacen que personas que nunca te conocieron decidan no rendirse porque escucharon tu historia. El foso de Daniel no fue un error en el plan de Dios. Fue la escena más importante de la historia de Daniel. Fue la noche que demostró ante todo el reino de Babilonia que el Dios de Daniel era real. Fue la noche que llevó al rey Darío a escribir un decreto proclamando al Dios de Israel en todo su reino. El foso no fue el final de Daniel, fue su plataforma. Si hay alguien escuchando esto que está en ese precipicio ahora mismo, quiero que sepas algo con todo el peso y todo el amor que puedo poner en estas palabras. Dios no terminó contigo. La historia de tu vida no llegó al último capítulo. Miguel sigue en el campo de batalla, peleando por ti aunque no lo sientas. Y la persona que salga de este capítulo oscuro va a tener un testimonio tan poderoso que va a dar esperanza a personas que todavía no conoces, que están esperando que alguien salga del foso para creer que ellos también pueden. Tu historia no terminó, tu historia todavía está siendo escrita. Y eso, me lleva a algo que creo que es una de las verdades más importantes de todo lo que hemos recorrido juntos hoy. Miguel Arcángel no solo lucha por ti, está invirtiendo en tu historia
para que tu historia luche por otros. Esto es algo que quiero que entiendas en toda su profundidad porque cambia el significado de lo que estás viviendo. Cada vez que alguien sobrevive una batalla imposible, cada vez que alguien perdona lo imperdonable, cada vez que alguien encuentra esperanza en la oscuridad más profunda, esa persona se convierte en un testigo viviente de que Dios es real, que su poder es real, que su amor es real. Y ese testimonio tiene un poder que ningún argumento teológico puede igualar, que ningún libro puede reproducir, que ninguna predicación puede sustituir completamente, porque el argumento puede ser refutado, el libro puede ser cerrado, la predicación puede ser ignorada, pero un testimonio viviente, una persona de carne y hueso que estuvo en el foso y salió, que tocó fondo y se levantó, que fue traicionada y aprendió a perdonar de verdad. Esa persona produce algo en el que la escucha que ninguna otra cosa puede producir. La esperanza de que también es posible para mí. ¿Recuerdas lo que decía el Apocalipsis? Han vencido por la palabra de su testimonio. Tu testimonio es un arma. No el testimonio del que nunca tuvo problemas, del que siempre lo tuvo claro, del que nunca dudó ni cayó ni se perdió. Ese no inspira a nadie porque nadie se identifica con él. El testimonio poderoso es el del que estuvo en el foso y salió con la piel marcada por los leones que intentaron atraparlo, el que cayó al fondo y se levantó con las rodillas todavía temblando, pero de pie, el que fue traicionado de la peor manera y eligió el perdón, no porque fue fácil, sino porque fue lo único que lo liberó de verdad. El que perdió todo lo que creía que lo definía y descubrió en la nada que Dios era suficiente. Ese es el testimonio que rompe cadenas en la vida de otros. Ese es el testimonio que hace que alguien que está al borde del precipicio esta noche decida dar un paso atrás y seguir intentando. Y ese testimonio solo puede salir de ti si tú atraviesas esto. Lo que estás viviendo ahora no es solo tuyo. Tiene un destinatario que todavía no conoces. Hay personas esperando que tú salgas del otro lado para creer que ellas también pueden. Hay alguien cuya decisión de seguir viviendo, de seguir creyendo, de seguir intentando, depende de escuchar tu historia cuando salgas de este capítulo. Eso no hace el dolor más justo, no lo hace más fácil de cargar, pero le da un significado que transforma cómo lo cargas. Ya no es solo peso. Es preparación para algo que todavía no puedes ver, pero que es completamente real. Eso le da un nuevo significado al dolor, ¿verdad? No que el dolor sea bueno, no que Dios lo causó con frialdad para enseñarte una lección, sino que en manos de Dios, incluso el dolor más injusto puede ser transformado en algo que libera a otros. Eso es la redención en su forma más real. La transformación de la herida en instrumento de sanación para los que vienen detrás. Si estás llegando a este canal de manera recurrente y estos mensajes te están dando algo genuino, quiero pedirte algo. Comparte este video con alguien que lo necesite. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, este es el momento de suscribirte, porque lo que hacemos aquí es exactamente esto: ir a lo profundo, hablar de lo que realmente pesa, encontrar la fe en los lugares donde menos se espera encontrarla. Quiero cerrar con algo que hacemos juntos. No importa dónde estés en este momento, en qué ciudad, en qué circunstancia, en qué estado del corazón, no importa cuánto creas ni cuánto hayas creído antes, no importa si tu fe hoy es grande y fuerte o si es apenas una llama pequeña que tiembla con el viento. Quiero invitarte a hablar con Miguel. No como si fuera un Dios, porque su nombre mismo dice que Dios es el único que merece adoración, sino como se habla con un aliado poderoso, con alguien que tiene autoridad y misión de intervenir en tu favor, con alguien que, si estás de parte de Dios, está completamente de tu parte. Así, Miguel, guerrero de Dios, príncipe de los ejércitos del cielo, estoy en una batalla que no sé si puedo ganar solo. Hay heridas que no sé si tengo la capacidad de sanar. Hay cadenas que no puedo romper con mis propias fuerzas. Hay batallas en dimensiones que no puedo ver, pero que siento en lo más profundo de mi ser. Te pido que te pongas de pie por mí
en este momento de mi historia, que cubras lo que yo no puedo ver, que intervengas en las batallas que se libran en mi nombre, que me des el coraje para perdonar lo que siento que no debería tener que perdonar, la fuerza para creer cuando no tengo razones visibles y la esperanza para seguir adelante cuando todo dice que debería parar. Y sobre todo, en los momentos más oscuros, cuando el silencio del cielo se sienta más pesado, recuérdame que no estoy solo, que nunca lo he estado, que Dios no terminó conmigo. Amén. Si algo de esto resonó en tu corazón, si sentiste algo moverse al escucharlo, eso no es superstición, eso es el eco de algo real que está respondiendo a algo real en ti. La fe no siempre llega como un rayo que lo ilumina todo de golpe. A veces llega como una pequeña llama que se enciende en el rincón más oscuro de tu interior, casi imperceptible al principio, pero real. Protege esa llama, aliméntala. No la dejes apagar por el viento de las circunstancias ni por las voces que dicen que no vale la pena creer. Hay algo que quiero que te lleves de todo lo que hemos recorrido hoy, una sola cosa. Si olvidaras todo lo demás, si no recordaras ninguno de los textos, ninguna de las historias, ninguno de los argumentos, llévate esto. Dios no crea personas desechables. No eres un error, no eres un caso perdido, no eres demasiado roto para ser sanado, demasiado pecador para ser perdonado, demasiado débil para ser levantado, demasiado tarde para ser restaurado. Miguel Arcángel no pelea por los perfectos. Si solo peleara por los perfectos, no tendría trabajo, porque no existe nadie perfecto a quien defender. Pelea por los amados, por los que, a pesar de todo lo que han vivido, a pesar de todas las caídas y traiciones y fracasos y toda la oscuridad, siguen mirando hacia arriba con aunque sea el más pequeño de los gestos de fe. Y si todavía estás aquí, si llegaste hasta este punto, si algo en ti resistió la tentación de cerrar esto y seguir con el día, eso no fue casualidad. Hay algo en ti que todavía está buscando, todavía creyendo aunque no lo sientas claramente, todavía esperando aunque la espera haya sido muy larga. Honra eso, no lo dejes morir. Porque en ese pequeño gesto de fe, en esa llama casi imperceptible, hay más poder del que imaginas. Volvamos al principio, al lugar donde empezamos, pero ahora con todo, el peso de lo que recorrimos juntos. Porque cuando un mensaje está bien construido, el final no es un cierre, es un regreso al mismo punto de partida, pero con ojos completamente diferentes. Antes de que existiera el universo, Dios ya lo había creado a él. Antes de que tú nacieras, Dios ya había pensado en ti. Antes de tu primera batalla, ya había comisionado a alguien para que estuviera de tu lado. Eso no es poesía religiosa, es una realidad con consecuencias prácticas en cómo vives cada día, en cómo enfrentas cada batalla, en cómo te levantas cada vez que caes. Ese alguien tiene un nombre que es una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Un desafío lanzado al cosmos y una declaración de lo que es verdad para siempre. ¿Quién como Dios? Nadie, absolutamente nadie. No Lucifer con todo su poder original, no el dragón del Apocalipsis con sus 7 cabezas, no el príncipe que se opuso al mensajero de Daniel durante 21 días, no el adversario que disputó el cuerpo de Moisés. Nadie, ninguna fuerza en ninguna dimensión se compara con Dios, y ese Dios sin igual ha puesto su guerrero más poderoso de tu lado. Piensa en lo que eso significa en términos prácticos. El ser que venció en la guerra más grande de la historia antes de que tú existieras está de tu lado. El que nunca duerme, ni se cansa, ni se desanima, ni abandona a los suyos está de tu lado. El que pelea en dimensiones que tus ojos no pueden ver, pero que tienen consecuencias completamente reales en tu vida visible, está de tu lado. El que cierra bocas de leones, el que rompe la resistencia de los príncipes que se oponen, el que se levanta específicamente en los momentos de mayor presión para defender al pueblo de Dios, ese guerrero está de tu lado.
Entonces la única pregunta que queda, la única pregunta que tiene sentido hacerse después de todo lo que hemos explorado juntos, es esta: ¿qué tienes que temer? No te pregunto si hay cosas que te asustan. Claro que las hay. Somos humanos. El miedo es parte de la experiencia humana. Te pregunto algo diferente. Con todo lo que sabes ahora, con toda la evidencia de la presencia de Dios en tu historia, con el guerrero más poderoso del cielo de tu lado, con la promesa de que en tus momentos de mayor presión Miguel se levanta específicamente por ti, ¿qué tiene el poder de definirte, de derrotarte definitivamente, de apagar la llama que está encendida dentro de ti? La respuesta, si te permites llegar a ella desde ese lugar de fe que está despertando o redespertando dentro de ti en este momento, es siempre la misma: nada. Absolutamente nada tiene ese poder sobre ti a menos que tú se lo entregues. Eso no significa que no habrá más batallas, las habrá. Eso no significa que no habrá más noches oscuras, las habrá. Eso no significa que el camino será siempre plano y claro y sin obstáculos, no lo será. Pero significa que en cada una de esas batallas, en cada una de esas noches, en cada uno de esos obstáculos, hay un guerrero que no duerme peleando en tu favor, en dimensiones que tus ojos no pueden ver. Hay un Dios que escuchó tu oración desde el primer día, aunque la respuesta tardara en llegar. Hay una gracia que es más grande que tu error más grande. Hay una redención que puede transformar incluso el dolor más injusto en el testimonio más poderoso. Y hay una comunidad de personas que están en la misma batalla que tú, que escuchan los mismos mensajes que tú, que buscan la misma profundidad que tú, que necesitan escuchar tu historia tanto como tú necesitaste escuchar la de otros hoy. Esto fue Miguel Arcángel: esperanza, perdón y fe. Si este mensaje te movió por dentro, si hubo un momento específico en que sentiste que estas palabras eran para ti y no para alguien más, necesito que hagas dos cosas ahora mismo. Primero, déjame un comentario contándome en qué parte de tu historia estás hoy. ¿Estás en la batalla más difícil de tu vida, saliendo del foso después de una noche larga, aprendiendo a pronunciar el perdón que todavía duele, recuperando la fe después de haberla perdido por completo? Leo cada comentario. Y tu historia, tu honestidad, tus palabras en esa caja de comentarios pueden ser exactamente lo que alguien más necesita leer para no rendirse esta noche. No subestimes el poder de tu testimonio, ni siquiera en un comentario de 2 líneas. Segundo, si todavía no te has suscrito a este canal, si llegaste aquí por primera vez o si llevas tiempo escuchando sin dar ese paso, este es el momento. Suscríbete y activa la campanita. Este es el tipo de contenido que encontrarás aquí siempre. Mensajes que van a lo profundo, que no tienen miedo de hablar de lo que realmente duele, que buscan la fe en los lugares donde menos se espera encontrarla, que hablan de esperanza sin minimizar la realidad del dolor, que hablan de perdón sin pretender que es fácil, que hablan de fe sin ignorar la duda. Acompáñame en lo que viene porque hay mucho más por explorar juntos. Recuerda siempre esto: en la batalla que no puedes ver, hay un guerrero que pelea por ti. No estás solo, nunca lo has estado.